Ok, saludos a todos, bienvenidos a el canal de Católicos Pro Vida. Hoy tenemos a Lourdes Varela, ella es la que está la directora de 40 días por la vida en la región de Hispanoamérica. Entonces, Lourdes, ¿cómo estás? Hola, pues feliz de estar aquí en Católicos por la Vida. Sí. Realmente es para mí un honor compartir hoy con ustedes porque los católicos tenemos el deber de defender la vida. Aquellos católicos que dicen, bueno, es que ¿quién soy yo para imponer mis creencias? Pues están en pecado de omisión. Así es que gracias por la invitación y feliz de compartir hoy con ustedes. Qué bueno, muchas gracias a usted. Y entonces, pues nada, comenzamos. Quería primero preguntarle cuál fue su motivación, ¿verdad?, para unirse a la campaña de 40 días por la vida. ¿Cómo fue que llegó entonces usted a conocer 40 días por la vida? Pues realmente yo, y creo que todos los que somos católicos pro vida, realmente lo somos por un encuentro con Cristo. O sea, no hay manera de que podamos amar si no nos sabemos primero amados, ¿no? Y la manera de saberse primero amado es con el encuentro con Cristo, quien nos abre los ojos, nos hace sentir su amor y aparte nos llama para trabajar en su viña. O sea, no es nada más así de que qué lindo el encuentro con Cristo, si yo soy católico, qué bendición. No, o sea, Cristo nos llama para la salvación de todas las almas. ¿Y cómo, o sea, cómo puedes tú hacer un sacrificio por otros? Realmente, si no es en nombre de Cristo, no puedes. O sea, ¿por qué existe el aborto? Porque no puedes sacrificarte por tu propio hijo. O sea, y sacrificarte no digo la vida, ¿no? O sea, cargarlo 9 meses o a lo mejor ver algunas complicaciones, que las hay muchas. Entonces, actualmente vivimos en una sociedad más que nada, pues egoísta, ¿no? Es como el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios y nosotros en el desprecio de uno mismo también encontramos a Dios, pero ese encuentro es el que nos hace creer o conocer más a fondo nuestra fe, saberla, vivirla y entonces hacer algo por los demás. Yo realmente era una chica normal, con las aspiraciones que cualquiera podría tener, o sea, el éxito profesional, ese era mi objetivo en ese entonces, y la vida social, claro, bueno, las fiestas, lo que cualquiera quisiera tener, cualquier joven mujer quisiera tener, ¿no? Y bueno, yo realmente crecí en una familia muy católica practicante de rosario diario. Aquellos que digan, es que mis hijos que no sé qué hacer, que ya son pro aborto, que ya traen ideología o lo que sea, el rosario en familia diario, la familia que reza unida se mantiene unida. Y entonces eso fue lo que yo estoy segura que me rescató, porque cuando yo crecí me fui a estudiar a una universidad lejos de casa y pues yo, o sea, me fui apartando de Dios, esa es la realidad, y buscando mucho más al mundo. Entonces, en ese apartarme de Dios y siendo abrazada por el mundo, pues finalmente yo caí en un secularismo o en respetos humanos bastante absurdo ahora que lo veo, pero también mucho en realmente pecado, ¿no? Y bueno, en ese tiempo yo logré un muy buen trabajo, una muy buena vida social, o sea, todo lo que, vamos, a los ojos humanos hubiera querido en ese entonces, lo estaba logrando, ¿no? Estaba como sintiendo empoderamiento, ¿no? De la mujer y de mí, ya sabes. Y me atacó una enfermedad muy fuerte en el estómago, que duró más o menos un año. Yo estaba entrando y saliendo al hospital y pues no sabía realmente lo que sucedía. Y finalmente, en ese año, lo primero que me di cuenta es que estaba sola. O sea, toda esa vida social pues no existía realmente porque ni uno solo de mis amigos me fue a ver al hospital. Entonces, como que Wow.
era ya hay una señal, ¿no? Después del trabajo me corrieron, ¿no? Entonces, otra señal. Y luego, el novio que tenía, pues también, ¿no? O sea, me dijo así como que, no, tú me quieres para mucho tiempo. Y yo, compromiso, no, olvídalo. Lo que es en la vida actual de la mayoría de los jóvenes, o sea, cuando vienen a enfrentarse los compromisos, el sufrimiento, o sea, un poco de sacrificio, vamos, por la otra persona es cuando ya hay para el amor, ¿no? Entonces, yo al principio me enojé con Dios y bueno, pues si ya yo vivía mal, pues todavía quería vivir peor, ¿no? Entonces, pero poco a poco fui recuperando la salud, el trabajo y todo fue como que volviendo poco a poco, aunque tengo que decir que yo en ese entonces me encontraba necesitada de amor, de reconocimiento, como, o sea, de amistades, ¿no? O sea, no era simplemente más que yo conocí a alguien y casi que, ¿quieres ser mi amigo? No, ya que no tengo mis amigos anteriores, ¿no? Entonces, como que esa desesperación de que oh, aquí estoy, ¿no? Y a veces soy vulnerable. Entonces, en esa necesidad, pues ya cuando yo me iba recuperando, me volví de repente a sentir empoderada, pero ahí empezó un poco la conciencia de que esto no llegó solo, ¿no? No llegó por mí. Entonces empecé a rezar otra vez. Porque mi familia rezaba por mí el rosario diario, o sea, cuando yo estaba niña y ahora pues ya de adulta, me acordé de que rezábamos el rosario y estoy segura que todo ese tiempo que yo estaba perdida, mi familia me estaba sosteniendo con la oración. Entonces empecé a rezar el rosario otra vez y mientras estaba rezando, em, dije, pues debo de ofrecer algo, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a ofrecer no quedar inconsciente en la siguiente borrachera. O sea, imagínate dónde estaba y cómo vivía. Entonces, ahí, o sea, y no era la primera vez que lo ofrecía, o sea, era lo peor. Y en ese entonces sentí como un golpe, lo más profundo de mí, y la voz clarita de Dios que me decía, yo te he dado todo y tú no has hecho nada por nadie. En ese entonces me inundó como un profundo remordimiento por todo lo que había hecho. Empecé a llorar, o sea, caminaba y lloraba, y era un llorar continuo, ¿no? Y entonces, pues, empecé a buscar a Dios. O sea, empecé a ir a misa diario, a adoración eucarística una vez a la semana, el rosario ya no lo soltaba. Y mientras yo estaba yendo a misa diario, un padre me vio y se acercó a mí y me dice: "¿Quién eres?". Ah, sí, y yo, pues, sí, y dice: "Es que no te había visto y veo que vienes diario". Y ya, pues, empecé a hablar algo y todo, y me dice: "Ven". Y entonces voy, me pasa por la sacristía y todo, y yo: "¿A dónde me está llevando?". Porque aparte ya habían terminado las misas de ese día, ¿no? Era de noche. Y entonces ya, entro a su oficina, me dice: "Siéntate". Me siento yo así de que y me dice: "A ver, cuéntame". Pues yo no sé por qué, entonces empecé a hablar de todo, de todo, de todo, todo lo que había hecho, todo, todo. Y al final de que terminé de hablar de cosas que ni supe por qué las dije, me dice: "Yo te absuelvo de todos tus pecados". Y entonces, Wow. o sea, Dios me buscó para perdonarme, o sea, ni siquiera era, bueno, el sacramento de la confesión, que obviamente todos debemos de buscar, pero él me buscó. Y yo estoy segura que eso, claro que tiene que ver con el rosario diario que se rezaba en mi casa. Entonces, yo le dije a Dios, bueno, tú me dices que debo de hacer algo por los demás y yo no sé qué hacer, o sea, no sé qué hacer. Entonces empecé a preguntar y en preguntarle a Dios y a YouTube, así, ¿qué hace la gente para ayudar a las otras personas? Y realmente no encontraba como respuestas. Entonces yo continuaba con esta vida espiritual y hasta después de un año, primero me invitaron como a una conferencia y una de las conferencistas habló de la labor de los centros de ayuda a la mujer, ¿no? Ellos están fuera de los centros de aborto, tratan de ofrecer alternativas. Y en ese entonces, pues un bebé fue abortado de 12 semanas con aspiración manual y salió su cuerpecito completo a través de esa aspiradora, ¿no?
los practicantes de medicina se sorprendieron de ver el cuerpo completo de un bebé a las 12 semanas, creo que de hecho tenía 11, y estaba ya con una expresión de dolor, agarrándose la cabecita y todo encogido, ¿no? Entonces, ellos pues se lo pasaban entre ellos, se lo terminaron dando al guardia de seguridad y el guardia de seguridad fue y se los enseñó a los del Centro de Ayuda a la Mujer y ellos, pues al verlo, le pidieron el cuerpecito para darle santa sepultura y el policía les dijo que no, que porque él ya lo había ofrecido a la satánica muerte, ya tenía un altar. O sea, Wow. imagínate lo que estaba sucediendo. Y ella al final de la historia dice, necesitamos manos, somos muy pocos trabajando por la vida. Entonces yo dije, yo quiero hacer algo, supe en ese entonces, o sea, como, o sea, todo, la gente estaba normal, pero yo estaba deshecha en lágrimas y supe que esa era mi llamada. Entonces, yo le dije a esta chica, yo quiero ayudar. Entonces, al principio, como que no me peló y después, dijo, bueno, a ver, esto es lo que hacemos nosotros. ¿Qué puedes hacer tú? Y resulta que no podía hacer nada de lo que ellos hacían. Realmente no tenía tiempo porque trabajaba mucho, viajaba mucho. Entonces dije, pues no puedo hacer lo que ustedes hacen, pero voy a buscar. Entonces busqué en internet y lo primero que encontré fue el testimonio de Abby Johnson, porque yo Oh, no wow. sabía nada del tema de la vida, del aborto, del posaborto. No sabía realmente que se había legalizado en la Ciudad de México en el 2007, no sabía nada. Entonces encontré el testimonio de Abby Johnson y ella, bueno, platicaba que ella estaba a favor del aborto, que le pidieron ayuda para hacer un aborto, que en el ultrasonido ella ve a un bebé completamente sano, moviéndose, jugando con su manita, ve cuando entra la cánula, ve cómo el bebé trata de salvar su vida y ve cómo obviamente es succionado y pierde la batalla. Dice que reconoció el dolor en ese bebé y todavía el doctor, mientras hacía el aborto, decía que lo estaba teletransportando, ¿no? Estaba haciendo bromas con el bebé. Entonces, al final ella dice, pues lloró mucho, ve a través de su ventana y ve a los de 40 días por la vida ahí rezando. Dice, estoy en el lado equivocado, va con ellos, se convierte, y ella dice, hoy estoy aquí, porque estaba en una como marcha, algo así. Dice, hoy estoy aquí gracias a estos de enfrente, y a 40 días por la vida. Y levanta los carteles, las donas y todo. Yo, ¿quiénes son esos? O sea, ¿quién puede hablar así? Yo me convertí gracias a ti, ¿no? Y dar semejante testimonio. Entonces, hice un acercamiento y todo, y decía 40 Days for Life. Pues les escribí, me contestaron, y así comenzó la primera campaña de 40 días por la vida, y yo supe que mi misión era la vida. Wow, qué impresionante, en verdad. Bueno, de principio a fin, eso pienso que es un testimonio que muchas personas hoy en día se podrían identificar porque vivimos en este momento en que tal vez uno esté desconectado de esta realidad. Hay mucha gente que todavía no sabe que esto del aborto está pasando en todo el mundo. Piensan que esto es, no, para nada es tan normal como es. Pero eso que menciona del testimonio de Abby Johnson definitivamente es algo que ha transformado muchas vidas. Y qué bueno que eso fue lo que la llevó a 40 días, ¿verdad? Realmente es como, se puede ver cómo Dios estuvo en su vida todo el tiempo. Primero la fue a buscar en la parroquia, después la fue en esa conferencia, después con el testimonio de Abby Johnson. Es una cosa realmente impresionante. Entonces, ¿y cómo fue entonces que terminó como la coordinadora de 40 días por la vida, verdad? Porque entiendo que en ese momento se habrá unido a las campañas. ¿Y cómo fue esa primera campaña también, verdad? Esa primera experiencia de participar, de rezar allí al frente de las clínicas o de los hospitales, como haya sido. Pues mira, al principio yo lo que tenía era como ese ardor en el corazón, ¿no? O sea, que en parte, como cuando estás enamorado, ¿no? Y que tú, ay, o sea, haces todo y no, o sea, no se siente el dolor, el sufrimiento, la realidad, tú simplemente haces, ¿no? Y así yo me sentía.
y sentía mucho como fuego interno, ¿no? Y entonces yo me inscribo y resulta que son 12 horas diarias, 40 días ininterrumpidas de oración frente a los centros de aborto, ¿no? Incluso 24 horas. Y yo me escribí 24 horas diarias con los 40 días ¡Wow! ininterrumpidos y yo no conocía a nadie, o sea, puros borrachos, yo no sé, o sea, realmente es solo Dios y la mano de Dios. Entonces, yo la primera que contacté fue a la conferencista que finalmente, por la que vi mi camino en la vida, en la labor pro vida, y entonces ella al principio como que se asustó, pero ya después me empezó a escuchar y todo, y le dije, pues ya me inscribí, y ella fue la que me presentó a una serie de personas, o sea, que ya eran pro vida, ¿no? Incluso me dijo, bueno, pues tengo una amiga que tiene un cuñado, que tiene un medio de comunicación, que te va a hacer una entrevista, ¿no? Y entonces, pues ahí voy, o sea, no, yo no sabía nada, me empezó, me dice, a ver, siéntate, y empieza a decirme, a ver, ¿qué vas a hacer? Y ya le platiqué 40 días, 24 horas frente al centro de aborto de Mary Stops en la Ciudad de México. Entonces ya anota todo y me dice, muy bien, pásale. Entró a un cuarto, me prende una lámpara enorme y dice, empezamos a grabar. Y yo, ¿qué vamos a grabar? ¡Wow! Pues ese video seguro que lo pueden encontrar. El medio era Yo Influyo y tendrá por lo menos 11 años ese video. Y tuvo 1 millón de visitas, o sea, 1 millón de visitas. Yo lo primero que pensé es, bueno, nadie lo va a ver porque era un medio chiquitito y pues resulta que tuvo un alcance enorme porque al final creo que Dios estaba ahí, ¿no? O sea, pues yo hice simplemente lo que podía hacer, ¿no? Lo que estaba a mi alcance. Y bueno, llegaron 3,000 personas, las 24 horas, ni una se quedó sola. Una vez fuimos 200 personas fuera del centro de aborto. Se asustaron de una manera terrible los del centro, o sea, nos mandaron a la policía, abogados, de todo, feministas, de todo, de todo. Y fue una locura, pero estábamos cual cristeros frente al centro de aborto, pero claro, es una batalla pacífica, entonces solo estás rezando y al final nada pasa, ¿no? Y entonces, o sea, todo y nada, porque seguramente lo que Dios ha de ver es una batalla tremenda y nosotros estamos simplemente cara a cara, ¿no? Claro, es Y una batalla espiritual. claro, es una batalla espiritual totalmente. Y en la misa de clausura se repartieron 1,000 comuniones en esa misa. Entonces, imagínate, fue algo increíble. Y bueno, yo continué, o sea, sin saberlo, era la primera campaña en toda Latinoamérica. Fue el 2014, septiembre del 2014. Y entonces después se fue extendiendo a Colombia, Argentina, y así fue extendiéndose. Y en el 2018, bueno, y yo iba al Congreso Latinoamericano y en esa ocasión hubo una serie de problemas absurdos en mi trabajo. Digo absurdos porque tienen que ver con un viaje y me quedé varada, sobrevendieron el vuelo, o sea, más de una vez me quedé varada y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué todo sale tan mal? Y de repente yo estaba durmiendo en el aeropuerto en Holanda y yo no sé por qué estoy aquí, ¿qué pasó, no? Y pues mis jefes se enojaron y me corrieron. Entonces, yo Ay, realmente no wow. entendía todo lo que estaba pasando, pero dije, o sea, no sé si alguien que no lo se está viendo o tú misma, ¿no has vivido de repente cosas de que esto se está complicando demasiado o no sé por lo que estamos, qué Claro, estás? uno se pone una meta y uno dice, esto es lo que voy a hacer, pero siguen ocurriendo trabas y trabas y trabas. Y uno acá, ¿cómo puede ser? Pero ¿qué está pasando? Claro, es la mano de Dios y yo dije, bueno, pues yo no sé, pero desde que ya como la tercera vez que me quedé varada en otro aeropuerto, dije, a ver, ya, esto es porque Dios quiere, ¿no? Y Dios tiene un plan. Y efectivamente, porque al fin de semana siguiente yo iba a un encuentro de 40 días por la vida y pues me preguntan cómo estás y yo, pues, acabo de perder el trabajo. Y entonces, y ya lo esperaba. Y entonces, ya me dice, bueno, pues esperemos que estés bien y todo. Pues resulta que la chica que estaba encargada en ese entonces de Latinoamérica, que apenas llevaba poco, ¿no? Porque llevaba 4 años realmente empezando conmigo y luego siguió Colombia y así.
Entonces ella estaba en maternidad y todo, y dice, no, yo ya me voy a ir y pues si estás disponible, bienvenida. Y yo, pues sí, sí estoy disponible. Y Así entonces, como uno ve que Dios pone, ¿verdad? Uno piensa, esto es lo mejor para mí, y Él dice, no, no, espera, 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 y después te lo pone ahí en bandeja de plata. claro, él tiene el plan perfecto. Es que nosotros nunca vamos a entender sus planes divinos, pero son perfectos. Y yo viendo hacia atrás de tantas estupideces que hice, y digo, es que Dios siempre tuvo la razón, pero yo aferrada a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, así Exacto. varias circunstancias. Y entonces, ¿cómo usted ha visto que ha sido la acogida del resto de Hispanoamérica? Porque me da a entender que empezó entonces allí en México y entonces Ujú. de ahí fue que se fue expandiendo y cómo han acogido el resto de los países de Hispanoamérica esto de 40 días por la vida. Pues mira, siguió Colombia con 24 horas también, 40 días en la capital, en un barrio que tiene alrededor de 32, 35 centros de aborto en un solo barrio, ¿no? Es algo impresionante. Entonces de ahí siguió Argentina también con 24 horas, pero ahí no fue en la capital, fue en Mendoza, Argentina. Y bueno, de ahí hasta el día de hoy ya tenemos en México más de 110 campañas de 40 días por la vida, en Colombia 70, en Argentina 20, en España tenemos 30. Entonces ha ido creciendo de manera explosiva, ¿no? Yo creo que finalmente Hispanoamérica ama la fe, ama la vida, ama la familia. Y con toda la ola pro aborto y toda la como estos mensajes, esta mercadotecnia, esta educación incluso que ahora tenemos en las escuelas, que te hacen odiar la maternidad, simplemente hace que vayamos en contra de nosotros mismos y de nuestras raíces, ¿no? Entonces, con 40 días por la vida, creo que muchos hemos visto esperanza y rezar frente a un centro de aborto, aunque parezca al principio difícil, es difícil porque hay que vencerse primero a uno mismo y luego ya llegas y bueno, ya ves que no pasa nada, o sea, todo es espiritual, todo es espiritual. Entonces, aquí en Ciudad de México, nada más en Ciudad de México se han cerrado 8 centros de aborto, en Morelia se cerró otro, 9 centros de aborto en México, en Colombia uno, en Colombia se salvan por lo menos 50 vidas cada campaña, entonces, Qué o sea, bueno. una sola vida vale la pena. Entonces, nosotros al ver fruto, pues obviamente nos animamos todavía más y tenemos la firme esperanza de que pronto el aborto será no solamente ilegal, sino impensable. Exacto, esa es la aspiración que debemos tener, ¿verdad? Que ya llegue el momento en que estas campañas no sean necesarias porque ya el aborto no está en la cabeza de nadie, ¿verdad? Entonces Claro. yo le quería preguntar por esa misma línea que dice de la educación, ¿verdad? Porque vemos cómo en las escuelas ser padre es lo peor, te lo pintan como es tirar tu vida por la borda. Primero viaja, edúcate, realiza tu vida y después si acaso te casas, ¿verdad? Y eso es un mensaje que se le da mucho a las mujeres y a los hombres como que se les echa a un lado. Pero entonces, en este tipo de campañas, ¿verdad? Que son por la vida, en especial 40 días por la vida, ¿qué nos podría decir sobre cómo participan los hombres de la campaña, ¿verdad? Si tienen algún rol o alguna importancia que estén ahí. Porque uno siempre piensa en la señora con el rosario, ¿verdad? Que entonces esa figura femenina siempre está. Pero entonces, ¿cuál sería el rol del varón en estas campañas? Pues nos hacen falta los hombres en la lucha pro vida. Yo creo que el feminismo, uno de los objetivos que ellos han cumplido es quitar al hombre, borrar su paternidad, tanto para hacerse responsables como para defender a sus hijos. Y en estos movimientos vemos que sí hay participación de varones, mi esposo es uno de ellos, pero ciertamente que es mínima. Entonces, podemos ver, no sé, hace poquito tuvimos un evento de 40 participantes y solamente 3 varones, o sea, no es ni el 1%, ¿no? Entonces, bueno, 10%, no es ni el 10%. Entonces, yo sí los animaría a que como San Juan, que fue el único entre las santas mujeres al pie de la cruz, se animen a participar en esta batalla por sus hijos. O sea, finalmente el aborto es un pecado social,
porque las chicas de hoy no van a abortar ni por malformación ni por violación, van a abortar por presión social. O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Estar embarazada. Cualquier cosa que durante el embarazo, o sea, nos hemos encontrado varios casos en la atención prenatal, donde los doctores mandan a las mujeres a abortar por cualquier razón, que porque le duele la cabeza. O sea, tuvimos un rescate ahí en Colombia, en una campaña ¿cuál fue? Bucaramanga. La chica estaba esperando a su quinto hijo y tenía fuertes dolores de migraña. Ella fue al doctor. Ella, o sea, no iba por nada relacionado al bebé, ella iba por un dolor de cabeza y el doctor le recetó aborto. Entonces ella va con la receta y todo al centro de aborto, pero ella, pues yo creo que muchas veces van así como que, bueno, pues me mandaron aquí, ¿no? Así como cuando te mandan por unas placas, ¿no? Me mandaron Claro, aquí. uno confía que el doctor es el que sabe, entonces pues él estudió más que yo, ¿verdad? Claro, ajá, nos ponemos en las manos del doctor, eso es cierto. O sea, tú no sabes qué te está pasando, tú no sabes nada, te pones en las manos del doctor y el doctor la mandó a abortar. Entonces ella llega al centro de aborto y todo, y mientras está ahí buscando, pues se encuentra con la campaña de 40 días por la vida, que además la abordan y logran hablar con la chica y entender qué es lo que estaba sucediendo y le dijeron, no te preocupes, aquí vamos a recomendarte otro doctor de entrada y unas pastillas para la cabeza y ya, ¿no? Entonces ella ya accede rápido porque ella no tenía ninguna intención de abortar, ninguna. Ah, Entonces, así que fue un engaño total. pero ella iba a abortar porque o sea, estaba en la receta, ¿no? Entonces, Mm. claro, cuando ya empieza a ver todo lo que está pasando y alrededor y empieza a salirte el dolor de cabeza, entonces ya empieza a comprender y dice, sí, yo no quiero abortar, ¿no? Efectivamente, yo no quiero abortar. Y entonces, gracias a la ayuda que le brindaron los compañeros de 40 días por la vida y frente al centro de aborto, ella se decidió por la vida de su hijito. Entonces, qué importante es realmente la participación de cada uno de nosotros, de los varones, de no dejar a sus mujeres solas, tanto en la paternidad como en la batalla, porque esta batalla es de todos. Y si les dicen, no tienen ovarios, no pueden hablar. Y bueno, decía otro compañero pro vida, pero tengo corazón. Entonces, Qué bonito. claro que pueden hablar, deben de hablar, porque ustedes son la mitad de estos frutos que son las nuevas generaciones en la humanidad. Claro que sí, entonces sin el varón no se puede crear la vida tampoco, entonces hay que incentivarlo, ¿verdad? Hay que promoverlo, que participen en esta lucha también. Qué bonito, en verdad que sí. Entonces también pues quería ver cómo, cómo abordaría el tema de la importancia de hacer acto de presencia en el lugar, ¿verdad? En lugar de simplemente decir, ah, pues yo puedo rezar desde mi casa, yo ofrezco una misa, porque eso es lo que siempre escuchamos, ¿verdad? Como que está bien, sí, yo rezo por la vida, pero no me voy a involucrar demasiado, ¿no? Y es una diferencia bien grande. Por ejemplo, yo tengo una amiga que ella me contó que conoció a este varón y él le decía, ah, yo fui con una amiga a la clínica para que ella abortara y entonces vi que tenían estas señoras con las bolitas en las manos, ¿verdad? El rosario. Y él decía, ah, ustedes son las que tienen las bolitas, ¿verdad? Él dice que cuando vio eso, dijo, no vas a abortar, yo te llevo, yo te ayudo con el niño, no te preocupes. Entonces, eso es un testimonio de la importancia, ¿verdad?, de estar allí presente. Pero hay muchas personas que no lo entienden como quiera. ¿Qué usted le diría a estas personas? Que primero la labor de rezar en la casa y en la iglesia ya la tenemos que hacer como creyentes. Eso debe de ser parte de nuestra vida cristiana ya de cajón. Pero además, Cristo nos llama a trabajar a su viña, a ir por el necesitado, ¿no? A ir al encuentro. Salgan a las calles, anuncien el evangelio. Y eso es la labor que hacemos en 40 días por la vida. Aquellos que nos dicen, yo los acompaño desde mi casa,
bienvenidas todas las oraciones, pero realmente lo que necesitamos aquí es apóstoles del Evangelio de la vida, misioneros del Evangelio de la vida, que salgan a las calles a anunciar el Evangelio, porque es importante ir por todas estas personas que se encuentran en una gran necesidad. Y mira, incluso en los centros donde no hay aborto, o sea, tenemos muchas historias, muchos testimonios. También una de ellas, bueno, frente al centro de aborto, la chica iba a entrar al centro de aborto y encuentra al voluntario así mirada con mirada, y entonces se quedan los dos así, y entonces él le sonríe, varón, le sonríe a la chica devuelve la sonrisa, pero entra al centro de aborto y a los 5 minutos sale y le dice, se acerca a él y le dice, no voy a abortar, gracias, y se va. Y entonces se queda como un poco, oh, ¿qué pasó aquí? Y entonces va tras ella, ¿no? Y le dice, ay, pues que nos has hecho muy felices, bla, bla, pero ¿qué fue lo que te hizo cambiar de decisión? Y la chica dice, la sonrisa que me habéis dado. O sea, ¿qué necesitaba? Nada, o sea, realmente es tu oración que puede reflejar el rostro de la misericordia de Dios. Y luego, también para el posaborto, había una chiquita de 15 años obligada por su mamá a abortar a sus gemelos de 5 meses, que ella, o sea, finalmente no quería abortar, ella iba obligada, obviamente después del aborto, tiene un síndrome terrible, terrible post-aborto, y finalmente va a una iglesia, ¿no? A pedir ayuda. Y la razón por la que fue a la iglesia es porque ella, antes de entrar, vio a los voluntarios y dijo, ellos son las únicas personas a las que les importa la vida de mis gemelos. Entonces, por eso fue a buscar a una iglesia la solución. Entonces, ¿tú crees que Dios no llamaba a esa niña antes y después? Y obviamente a su madre, pero el consuelo solo viene de Dios y no lo hubiera encontrado si no hubiéramos estado ahí. Y también en los lugares donde no hay aborto. Había una chica, o sea, donde pensamos que no hay aborto, porque sí que lo hay. ¿A qué se refiere con ese tipo de lugares? ¿Como las farmacias que uno consigue los medicamentos o los hospitales o algo así? Por ejemplo, en Ecuador, ¿no? En Ecuador no hay centros de aborto como tal. Entonces rezan como en las plazas, los atrios, o sea, lugares que siguen siendo visibles, pero que pues no hay como tal algo de referencia, porque tampoco una farmacia o así, pero no significa que no haya aborto. Okay. Ahí nos cuenta la líder de campaña que estaba lloviendo, había una neblina terrible, no se veía casi nada, y de repente ven a una chica así como que ir saliendo, ¿no? De las nubes, y no entendían así de que, y venía como muy segura hacia ellos, y bueno, y ellos con sus letreritos, ¿no? De reza por el fin del aborto, rezamos por ti, por tu bebé, y que son los letreros más comunes, y cuando llega frente a ellos, les señala el cartel y les dice, ¿en serio rezan por mí y por mi bebé? Y entonces ellos, pues sí, y ya les cuenta su historia. Resulta que ella también había abortado y había tenido una historia de sufrimiento terrible. Entonces, claro, ahí hablando con los voluntarios pudieron lograr, pues hablarle de la misericordia de Dios, que al final es lo que queremos, la conversión de los corazones y de las almas, ¿no? El rescate de vidas y almas. Y historias como esas hay muchas y de todo tipo. Un sacerdote también, que dice, bueno, voy a ver esos de 40 días por la vida, ¿qué hacen, no? Y ahí va a la vigilia, también en un lugar donde no había centro de aborto, ni referencia ni nada, y él pues se quedó finalmente en el turno solo rezando, cuando de repente pasa una serie de campesinos, lo ven y se acercan a él y le piden que si les enseña a rezar. O sea, que hay, finalmente Dios está obrando, ¿no? Y no hubiera pasado si el sacerdote no hubiera salido al punto de vigilia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con esos campesinos, no? No, digamos, Dios siempre tiene misericordia, pero nos está llamando a evangelizar. Por eso es de suma importancia que salgamos a las calles a anunciar el Evangelio, porque en este mundo sin Cristo, sin amor, la única solución la podemos encontrar en Dios, que en la oración es la única que nos lleva a Dios.
Exacto, sí, muy importante. Es rezar, pero también dar ese testimonio visible de nuestra fe, ¿verdad? Para que así, no es para decir, mira qué católicos somos, no, no, es para que otras personas también lleguen a Cristo de esa forma. Qué bonito, en verdad que sí. Y entonces, ¿verdad? Para ir cerrando, quisiera saber esta campaña que está próxima a comenzar, el 5 de marzo, ¿verdad? Que usted, si tiene algún mensaje, algún consejo, ¿verdad? Para esta próxima campaña. Claro que sí, del 5 de marzo al 13 de abril nos vamos a unir, pues creo que son casi 70 países en el mundo, si no es que más. Y bueno, del 5 de marzo, 13 de abril, todos nos unimos en el cuerpo de Cristo para salir y anunciar el Evangelio de manera unida y con una voz fuerte y segura ante la denuncia del crimen del aborto, pero también a mostrar el rostro misericordioso de Cristo, tanto a la chica que va a abortar como al chico que ve su paternidad perdida, al transeúnte, etcétera, ¿no? A los abortistas que también necesitan de Dios. Así es que los invitamos a participar en su campaña más cercana. Búsquenla en 40diasporlavida.com o 40daysforlife.com/es para español, o las páginas de Facebook, 40 días por la vida, México, Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, o sea, cada país tiene su página. Así es que no duden en acercarse a través de nuestras redes o nuestras páginas para tomar un turno de oración. Una hora de su vida, un turno de oración puede salvar vidas y almas. Qué bueno, sí. Y no solamente es el alma del niño que está por nacer, ¿verdad? Son sus familiares, sus padres, sus amistades. Entonces, pues vamos a tener eso en cuenta para esta próxima campaña. En verdad, Lourdes, muchísimas gracias por, ¿verdad? Por esta oportunidad que nos has dado, por participar en esta entrevista. Y entonces, pues nada, con esto concluimos. Que tenga buen día, Lourdes. Igualmente, un gusto estar con ustedes. Nos vemos.